Bueno, el título de esta predicación es Atención y perseverancia igual a bienaventuranza. ¿Qué significa esto? ¿Qué tan atento estamos cada vez que escuchamos la palabra de Dios? ¿Qué tan atento estamos? Por eso les pido, mis amados, que se olviden de cualquier cosa que les distraiga. Olvídense de su celular. Olvídense de a dónde van a ir a comer o de si México le va a ganar a Costa Rica, que espero que sí. Olvídense de eso. O sea, estemos atentos a la palabra de Dios. Dediquemos, entreguemos, separemos este tiempo para que Dios a través de su palabra y a través de la obra del Espíritu renueve nuestros pensamientos y nos ayude a entender para poderla poner por obra, que es parte de lo que vamos a ver ahorita. Y si nosotros hacemos una revisión de todo lo que hemos visto, que ahorita lo vamos a hacer, pues nos vamos a dar cuenta que esto culmina aterrizando lo anterior también, o sustenta lo que anteriormente vimos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esta enseñanza, de esta prédica, es que tú y yo aprendamos a poner por obra los secretos que nos permiten salir del engaño de la religión. Te voy a decir, religión significa los esfuerzos del hombre para religarse con Dios. Pero ¿sabes qué? Nosotros como personas, ningún ser humano tiene que hacer ningún esfuerzo para relacionarse con Dios. Porque Cristo Jesús en la cruz, siendo Dios primeramente, se despojó de esa forma de Dios, se hizo hombre y estando en condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Y ahí tomó tu lugar y tomó el mío, pagó tu culpa, pagó la mía, derramó su sangre en lugar de la nuestra, murió en lugar de nosotros para darnos vida y una vida abundante. Y esa vida abundante solamente la recibimos a través de Él y a través de su palabra. Jesucristo dice, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Mi amado y mi amada, ponme mucha atención. Deja de existir. Aprende a vivir a través de la Escritura. No seas como una plantita, como un animalito, como un arbolito, como una ave, aunque seas hermosa o hermoso. Aprende a vivir de acuerdo a la plenitud que nos proporciona la Escritura. No te conformes con existir, con que te levantas y respiras y llevas tu día cotidiano y al otro día es lo mismo y una monotonía y Dios bien, gracias. Mis amados, Dios nos está buscando todos los días. No hay quien busque a Dios. Él te busca a ti. Usando personas comunes y corrientes como Isra, como tu servidor, que si conocen nuestro pasado, somos absolutamente nada. Justamente es lo que platicábamos ayer. Entendemos nuestra bancarrota espiritual. Y entendemos que sin Cristo no podríamos estar aquí al frente. Y que estamos aquí al frente por su pura gracia y por su pura misericordia. No porque somos buenos, ni somos mejores que los de afuera. Para nada. Somos personas simple y sencillamente necesitadas del Evangelio. Necesitamos de Jesús, necesitamos su guianza, necesitamos su cuidado, su protección. Entonces, de esta manera podemos aprender a poner por obra todos estos secretos que nos permitan salir de ese engaño de la religión, porque la religión, pues hay muchas, pero esto no es religión, esto es la palabra de Dios, es la revelación de Dios para con el hombre. Entonces, qué interesante que el creador de los cielos y la tierra, el creador del universo, el creador de tus hijos, de tus padres, de tus abuelos, de todas tus generaciones, te esté enseñando y se esté revelando a tu vida para enseñarte a vivir mejor. Nada más, así es. Vimos en el capítulo 1 de Santiago, si se acuerdan, nos dice la Escritura que tengamos sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, ¿verdad? O sea, y esto parece como contrario a la naturaleza del hombre. ¿Cómo voy a sentir gozo si estoy en alguna prueba? Normalmente las pruebas personalmente no me gustan, porque eres probado. Hay pruebas, hay aflicciones, hay tribulaciones, y no me gusta estar en ninguna de ellas. No creo
que alguna persona diga, ay no, sí, venga otra prueba y terminas una y venga otra. No, no es padre estar en pruebas. Pero ¿sabes qué? La Biblia nos explica, porque Dios quiere explicarte el porqué de las tribulaciones, el porqué de las aflicciones que nosotros llamamos pruebas o que el Señor llama pruebas. Las pruebas, mis amados, primeramente van a formar tu corazón y van a formar tu carácter en un carácter piadoso para Dios. Es decir, te van a enseñar, te van a quitar tu ego, te van a quitar tu arrogancia, te van a quitar tu soberbia, te vas a dar cuenta que el dinero, las propiedades o las cuentas bancarias que tú puedas tener o los conocimientos que hayas adquirido en el mundo en realidad son incomparables con la gloria venidera y con lo que el Señor Jesucristo te ofrece a través de su palabra. Te van a quitar todo eso. Y entonces dice la Biblia que a través de estas pruebas va a producir paciencia. Y la palabra paciencia significa resistencia esperanzadora. ¿Por qué resistencia esperanzadora? Porque viene la prueba, viene ese problema, viene esa tribulación, pero yo sé perfectamente bien lo que dice la palabra, porque lo estoy oyendo cada domingo, me pongo a leer en la semana, tú lo oyes juntamente conmigo. Espero que también leas en la semana, te disipulas como decía Israel en la mañana, y asistes a tu célula, y de esa manera el Señor va engrandeciendo tu corazón en el conocimiento de Él. Y esa prueba, cuando viene, tú siempre vas a encontrar una respuesta en la Escritura. No a veces de inmediato, hay veces que viene la prueba y no sabes absolutamente nada que hacer, pero vamos a ver cómo cronológicamente el Señor nos da las respuestas. Entonces, esta prueba primeramente va a producir paciencia, es decir, una resistencia esperanzadora. ¿En qué? En la preciosa palabra de Dios, en lo que está escrito, en lo que dice Dios que va a pasar. Aunque tú estés en ese momento, no andamos por vista, sino por fe andamos. Y puede ser una prueba matrimonial, puede ser personal, puede ser con tus hijos, puede ser financiera, puede ser de salud, puede ser de que de verdad no sabes ni qué onda, se te juntaron 20, a nosotros de repente se nos juntan un buen y decimos, Chihuahua, pero hemos aprendido a que nosotros podemos ser resistentes, porque tenemos una resistencia esperanzadora, no en la gente, no en mis fuerzas, no en mi poder, porque no soy de Marvel, soy una persona de carne y hueso, así total y absolutamente. Cualquier pastor, cualquier persona es de carne y hueso, simplemente transformados por Dios. Entonces, ¿cómo puedo estar y cómo puedo entender esto? Bueno, si esta prueba me produce una esperanza, una resistencia esperanzadora, esta resistencia esperanzadora al mismo tiempo dice la Biblia que me va a hacer perfecto y cabal. Perfecto significa maduro espiritualmente y cabal, íntegro para andar en todos sus caminos. O sea, muy simple. Y entonces digo, bueno, esto me está haciendo resistente. Esto no es nada más para que mi fe sea probada, ¿verdad? Sino simplemente esto también me está ayudando a madurar espiritualmente. Yo soy una persona madura y el día de mañana yo puedo entender a otros y puedo aconsejar a otros y puedo hablar con otros por las mismas pruebas o aflicciones en las que yo me he encontrado. Y al mismo tiempo me hace cabal. La palabra cabal significa que yo voy a ser una persona íntegra, de acuerdo a la Escritura, en mi diario caminar con Dios. Entonces ya empiezo a encontrar elementos que de alguna manera, aunque estés en la prueba, dices, pues aunque no sea cabal y aunque no sea perfecto, pero te das cuenta que Dios no se equivoca porque las pruebas son inevitables. La misma Biblia dice que aunque fuera necesario que por un poco de tiempo pasases por estas pruebas, si fuese necesario, ¿quién considera si es necesario? Mi Dios y mi Señor. Él lo considera. Ahora, a veces las pruebas, como vimos, se pueden presentar en forma de tentación. La tentación, pues puede ser, pues una prueba para mí. El Señor Jesucristo siendo Dios, pero también siendo hombre,
tuvo que enfrentar la tentación. La tentación, mis amados, en sí no es pecado. El pecado es ceder a la tentación. Tentaciones hay muchas. El Señor Jesucristo en Lucas 4 fue tentado, dice la Escritura que fue tentado por 40 días. Y la Escritura nos menciona 3 tentaciones que vienen ahí en Lucas 4. Las puedes leer con calma y con paciencia y te vas a dar cuenta cómo Él fue tentado. Y Él venció la tentación con esa resistencia esperanzadora, porque siempre dijo, escrito está. Y eso es lo importante, lo que está escrito, lo que Dios dice, no lo que veas, no lo que oigas, no lo que sientas, sino lo que dice Dios a través de su palabra, porque la palabra de Dios es profética. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual todos nosotros hacemos bien en estar atentos, todos nosotros. Es maravillosamente profética. Lo que dice la Escritura, lo creas o no lo creas, se va a cumplir. Literal, no como el COVID-19, como le pusieron, lo bautizaron y demás, pero todo esto que estamos viendo, créemelo, que está profetizado en la Escritura. Estos tiempos malos que decía Isra hace rato, están profetizados en la Escritura. Esta división, esos días como en hoy, que la gente se casa y se daba en casamiento, divorcios y divorcios y divorcios, rompiendo la unidad del Espíritu Santo, no desarrollando el varón las funciones que les corresponde, ni la mujer las funciones que le corresponde, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pero para eso estamos, para que Dios nos ayude y que cada uno de nosotros, en el lugar donde nos encontremos y en el papel que nos toque, en la casa o en la iglesia y en la oficina, ya Viteacilina, no, ¿verdad? Eso es de mis años, así yo soy viejito, pero los chavos creo que ni entienden, pero no saben ni a qué me refiero, pero muchos se rieron. O sea que no están de mi rodada, pero por ahí van. Muy bien. Estas tentaciones, mis amados, nunca vienen de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y los pensamientos que Dios tiene acerca de ti, según Jeremías 29:11, son de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Esos son los pensamientos de Dios. Y a veces decimos, ¿cómo es posible que esto sea una realidad? Pero al tiempo, mis amados, se van a dar cuenta que todo lo que sucede a los que le aman, les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. A veces suceden cosas en mi vida que yo digo, bueno, ¿esto qué va a traer de bueno a mi vida? Porque no entiendo la mente de Dios y la Biblia dice, ¿quién entenderá la mente de Dios? ¿Quién la va a entender? Ni todas las computadoras, ni todas las mentes de todas las congregaciones podríamos entender la mente de Dios. Pero afortunadamente Dios no nos pide que la entendamos. Él nos pide que le creamos. A tus hijos, cuando son pequeños, tú no les puedes explicar muchas cosas. Simplemente se las dices y esperas que ellos obedezcan y que confíen en tu dirección, nada más. No hay otra cosa. No podemos hacer más. Pero Dios, Él sí puede hacer muchas cosas y las está haciendo. Aunque no lo veas, su palabra no vuelve vacía y siempre cumplirá el propósito para lo que Él le envió. Ahora, si las tentaciones no vienen de Dios, ¿qué es lo que viene de Dios? Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, no hay cambio. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él es el mismo por los siglos, mis amados. Él es el mismo. Él no cambia. Y las dádivas son todas las cosas necesarias, no tus caprichos ni los míos, necesarias para tu sustento y para tu diario vivir. No un Ferrari rojo. Si me lo dan, sí me gustaría tenerlo. Pues yo no les voy a decir que no, pero me daría pena llegar aquí con un Ferrari rojo o de cualquier color. A menos que fuera de esos de escala, pues ahí sí llego en mi Ferrari o llego con mi Ferrari, ¿verdad? Pero sí daría pena. Hay muchas cosas que realmente nosotros queremos,
pero nos van a hacer daño y Dios sabe que nos van a hacer daño. Entonces todas las dádivas son todas esas cosas materiales que tú y yo recibimos a lo largo de la vida para tu sustento diario. Y el don perfecto, o dádiva y don perfecto, son las cuestiones espirituales a través de las cuales el Señor te capacita para que tú puedas desarrollar la función que desde el principio de los siglos, antes de que tú nacieras, antes de la fundación del mundo, tú habías sido elegido para desarrollarlas en esta tierra. Es increíble. Dios es increíble. Tenemos un Dios increíble al que podemos amar, al que podemos adorar, al que podemos servir. Ahora, ¿de dónde vienen las tentaciones? La Biblia también nos los explicó. Vienen de nuestras concupiscencias. ¿Qué es una concupiscencia? Es mi debilidad como ser humano natural. Hay personas que tienen debilidades a las cuestiones sexuales. Hay otras personas que tienen debilidades al dinero. Hay otras personas que tienen debilidades hacia el alcohol, hacia la violencia, hacia los celos, las contiendas, las iras, las disensiones. Hay personas que se desesperan y tienen debilidades hacia el oculto, hechicerías. Hay personas que son egoístas y buscan enemistades o se pelean con todo el mundo. O sea, si me explico, cada uno de nosotros, dice la Escritura, que es atraído y seducido de acuerdo a su propia concupiscencia. Es el deseo natural del hombre y la mujer de pecar. Así. ¿Por qué pecamos? Somos pecadores. Por eso pecamos. Somos pecadores, lamentablemente, pero vamos a ver cómo el Señor, y hemos visto a través de la Escritura cómo el Señor sí nos libra del poder del pecado en nuestras vidas. Por eso podemos estar aquí, porque nos libró. Y nuestro servicio, Isra, es por gratitud, ¿no? Es gratitud. No tengo una mejor forma de agradecerle al Señor de dónde me sacó que compartir su palabra con otros, porque quiero que les pase lo mismo que me pasó a mí. No importa que no te identifiques con mis concupiscencias. Todas las concupiscencias son inferiores a la palabra y al poder de Dios. Todas. Entonces, son las concupiscencias. Ahora, con estas concupiscencias, que es el deseo natural de pecar, ¿qué debo de hacer? Debo resistir. Es la tentación. ¿La debo resistir o debo de huir? Si no la resisto, va a concebir y va a dar luz el pecado, y el pecado, dice la Biblia, va a traer a mí muerte, separación de Dios. Eso es lo que pasa. Eso es lo que hemos visto los domingos anteriores. Ahora, vamos a empezar ahorita en el versículo 19 de Santiago. Santiago 1. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre, se refiere al género, no nada más de, ya, ahí te va, viejo, ya oíste, todo hombre, aquí no dice mujer, no malinterpretes la Escritura, se refiere al ser humano. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Vamos a ver esto. Aquí dice: por esto. Vean el versículo 18 nada más de este mismo Santiago. ¿Cuál es esto? El versículo 18 dice que Dios en su voluntad nos hizo renacer espiritualmente por medio de la palabra de verdad. O sea, la palabra, la Biblia, esta es la palabra de verdad. Aquí no hay mentira. No, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es veraz, Él es fiel. Su palabra es fiel y verdadera. Todo esto es lo que dice la Escritura, y esto lo hemos constatado, lo constatamos al día a día. Su palabra es verdad. Entonces, esto que estamos viendo aquí en su palabra, que por cierto es verdad, esta misma palabra y esta misma verdad, dice la Escritura que conocimos la verdad, vino el Evangelio en nuestras vidas, y esta verdad nos hizo libres. Libres de pecar, libres de esa esclavitud, de estar sometidos al adulterio, a la fornicación, al alcohol, a la ira, a la contienda, etcétera, etcétera, etcétera. Están anhelando cosas del mundo que son vanas y que no valen la pena.
Y no quiere decir que nosotros como creyentes nos convirtamos en mediocres, que no luchamos por superarnos, ¿verdad? Eso no dice la Biblia. Pero no se refiere tampoco a que nosotros vamos a tener todo lo que queramos. Esa misma palabra de verdad debemos nosotros de ser diligentes para ponerla por obra todos los días y nos va a ser bienaventurados. Por eso dice atención y perseverancia, atención a la palabra, perseverancia en la palabra es igual a bienaventuranza. Y ahorita vamos a llegar ahí. Dice también aquí en este mismo versículo, dice, mis amados hermanos, me encanta cómo Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, y hablando a su audiencia, que son las 12 tribus de Israel y nosotros somos el Israel espiritual, y nos encontramos dentro de esa audiencia, muestra su corazón amoroso de pastor, no arrogante, no de juicio, no de censura, no para criticar, no para hundir a la gente, sino siempre para levantarla, siempre para mostrar el amor de Dios para esa gente, porque no es Santiago, es Dios mostrando el amor para ti y mostrando el amor para mí. Y esto de verdad es maravilloso. Dice, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Esta es una exhortación, mis amados, maravillosa. Esta exhortación consiste en que debemos aprovechar toda oportunidad para conocer mejor la palabra de verdad. ¿Qué oportunidades tenemos? Los audios, la aplicación de Familia Semilla, volver a escuchar la predicación que regularmente Ricky la manda por ahí del martes, el miércoles a más tardar, está mandando la predicación. Tu discipulado, que se está repitiendo en línea, martes 7:30 y domingos 11 de la mañana aquí con Isra presencial. Sinceramente, si pueden, les recomiendo este. Él no está mal el otro, pero siempre presencial será mejor. Pero bueno, si no se puede, martes 7:30. La célula y tu devocional. De esta manera, nosotros estamos aprovechando las oportunidades para oír, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, no de cualquier cosa. Entonces estamos oyendo la palabra de Dios y nos nutrimos de la palabra de Dios. Prendes las noticias y nada más oyes de muertos, de secuestros, de ladrones, de esto, del otro, y pues tu corazón humano pues se arruga. Y bueno, eso es normal, pero si oyes la palabra de Dios puedes vivir confiado. Y el hecho de vivir confiado y confiar en lo que Dios hace en nuestras vidas no quiere decir que no usemos nuestro cubrebocas, que no guardemos la sana distancia, que no nos saniticemos. Les puedo decir, y con mucha alegría, porque veo la protección de Dios, jamás, los que están ahí en línea, jamás una sola persona de esta iglesia, que ahorita por la sana distancia no están todos presentes, muchos están virtualmente, jamás una persona en este lugar o en una célula se han contagiado de COVID. Jamás. Dios nos cuida y nosotros hacemos lo propio, cuidarnos unos a otros, nada más. Pero no andamos en temor porque podemos confiar en lo que está escrito. Y esta exhortación es que vamos conociendo mejor la palabra de Dios y no actuamos en temor. Y muchas iglesias con pastores que no se enfrascaron en la escritura, de verdad, están cerrando sus puertas. Sé de un caso donde renunció el pastor y dejó a las ovejas. Y sé de otro caso que el pastor se fue a Querétaro y dejó a las ovejas. Y no se imaginan cuántos casos conozco es más, me dicen, desde que empezó la pandemia, nosotros nos hemos congregado 2 veces. Híjole, qué terrible, porque no es lo mismo estar aquí que estar virtual. Eso es una herramienta maravillosa. Si tuviésemos semáforo rojo, venimos el staff, como lo hicimos en un principio, proyectamos y todos conectados. Bueno, es una herramienta maravillosa, pero cuando está el semáforo rojo. Pero si nosotros somos cuidadosos, mantenemos la sana distancia, hacemos las cosas, los protocolos. Yo soy médico
O sea, te lo estoy diciendo médicamente hablando. Pues yo estoy acostumbrado al cubrebocas, tengo 42 años como profesional, ya titulado, practicando como médico de la salud, usando cubrebocas. Para mí no es extraño. Claro que ya todo el día, pues sí, ya, como que no, hombre. Entonces, seamos prontos para oír, mis amados, listos para oír, atentos, dispuestos, deseosos de venir a escuchar la palabra de Dios cada domingo y de ir a tu célula los miércoles o los viernes, como te toque. Sea presencial o sea virtual, como Dios te dirija o como tu servidor de célula te lo indique, pero hazlo, prontos para oír. Porque muchas personas, antes de oír, porque oyeron uno o dos versículos, empiezan a hablar. Y antes de hablar o enseñar la palabra de Dios, mis amados, tenemos que asegurarnos de no ser neófitos, porque la Biblia dice que no pongamos a un neófito, porque él mismo caerá en condenación. Un neófito es una persona que empieza. Entonces date tu tiempo, asegúrate de que escuchaste la palabra de Dios, de que renovó tus pensamientos, de que pensaste siquiera en qué ocasión o situación o con qué personas la puedes aplicar. Y la palabra de Dios es riquísima. Estamos hablando de una cosa y el Espíritu Santo te puede mostrar tantas al momento de oír, maravillosas. Aplícala. Porque si Dios se revela o te muestra algo a su vida y no lo aplicas, como vamos a ver más adelante, te vas a convertir en un oidor olvidadizo. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia, mi amado, mi amada, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de ¿qué? De verdad. ¿Cómo es usar bien la palabra de verdad? Pienso, hablo y actúo conforme a lo que está escrito. Si yo vengo y soy pronto para oír, o sea, es porque vengo con todas mis neuronas, con todo mi entusiasmo a escuchar la preciosa palabra de Dios, te garantizo que Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida. El Salmo 119, versículo de 9 al 11 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Ensuciaste tu camino? Aunque no estés tan joven. Dice: ¿con qué limpiará el joven tu camino? No importa qué edad tengas. ¿Con qué limpiará la gente su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. Eso es lo que tenemos que hacer. No permitas que me aparte de ninguno de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Wow. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Cuando nos encontramos en pruebas, mis amados, en medio de las tentaciones, muchas personas erróneamente tenemos la tendencia a enojarnos con Dios, a enojarnos con las circunstancias, con las condiciones de vida que estoy teniendo, enojarnos con las personas que nos rodean, las personas que de igual que nosotros se están esforzando e igual que nosotros están sintiendo la tensión de la pandemia, del coronavirus, del confinamiento, de tantas cosas que ha generado esto. Están igual que tú. Pero tenemos esa tendencia a enojarnos, por eso dice: tardo para airarse. No te enojes, no te desesperes. El enojo, mis amados, es un sentimiento que no podemos evitar, porque sí, definitivamente en nuestra humanidad no hay una sola persona, por mansa que sea, es más, ni Jesús, él se enojó cuando vio que el templo le habían hecho una mercadería. Se enojó. Y se enojó muchas veces con los fariseos. Y se enojó con los falsos profetas que enseñaban cosas que se enojó. Es un sentimiento que ningún ser humano puede evitar. Pero te voy a decir una cosa. Si tú eres un verdadero creyente o una verdadera creyente, a través del enojo o en el enojo, tú sí puedes evitar lo que dice tu bocota o lo que
sí, porque tenemos bocota. Lo que dice tu bocota o lo que tú haces en contra de los demás. ¿Estamos de acuerdo? Eso sí lo puedes controlar. Porque el Señor te ha dado templanza, dominio propio. Es parte del fruto del Espíritu Santo. Ahora, es que a mí no me sale, es que mi carácter, es que esto. De verdad, se los digo, mi carácter, así como me conocen muchos de ustedes, no tiene que ver absolutamente nada con el carácter que yo tenía anteriormente. De verdad no tiene que ver absolutamente nada. Alguna vez mi esposa me dijo, ya no te aguanto con tu carácter. Hace muchos años. Y ya luego me dijo, oye, pues ya te pasaste. No, mi amor, soy manso, no con E, soy manso. Y sí, Dios te hace manso. Te va haciendo manso, te va dando mansedumbre. Oye, ¿pero qué no te enoja esto? Pues no, de verdad no. ¿Pero cómo? No. O sea, no, y de verdad no. Gracias a Dios. Efesios 4:26. ¿Qué dice la Escritura? Airaos es enojarte, pero no peques. O sea, Dios está consciente que tú puedes enojarte, pero no peques. No hagas nada indebido, no digas cosas indebidas. No puedes bendecir a Dios con tus labios y con esa misma bocota maldecir a los hombres que son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Refrena tu lengua. Y si no te sale, ¿por qué? Porque no lo practicas. Porque cada vez que te enojas, empieza a practicar lo contrario. Y te vuelve a enojar. Y para todos lados así. Y bueno, no te va a salir nunca. Nunca te va a salir. ¿Cómo le salieron las chilenas a Hugo Sánchez? Se estaba una hora, de verdad, se estaba una hora después del entrenamiento hasta que él perfeccionó las chilenas. Es un ejemplo muy trivial. Pero ¿cómo le sale a un cirujano algo así perfecto? Un neurocirujano, por ejemplo, todas las terminaciones nerviosas y todos los capilares y las venas y cómo las puedes cauterizar y cómo las puedes detener con tanta precisión, con lentes de hiperaumento y ser exacto y preciso, practicándolo. La medicina es práctica. Tú ponte en manos de una persona que no ha practicado la medicina y pues vas a salir corriendo, hasta con una inyeccioncita. De por sí, yo con el más picudo de los doctores, si me pone una aguja, yo las pongo, pero si me la quiere poner a mi hijo, me calambra. No me gusta. Porque la ira del hombre, mis amados, airaos pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre tu enojo. Aquí es cronológico. Enójate, pero no peques. No hagas nada contrario a lo que Dios dice en su palabra. Por muy enojado o enojada que estés con otra persona, no hagas nada contrario a lo que dice su palabra. No se ponga el sol sobre tu enojo, es decir, no te vayas a la cama enojado. Busca reconciliarte siempre, porque si te vas a la cama enojado, el tercer punto es que le vas a dar lugar al diablo. Y el diablo es diablo. Y tú y yo somos carne. Y el enojo trae ira, trae resentimiento, trae deseos de venganza, trae envidia, trae celos, trae muchas cosas. Entonces, es más, vamos a ver Santiago ahí mismo en el capítulo 4. Dice la Biblia, ¿de dónde vienen las guerras? 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Es una pregunta que Dios te hace. ¿No es de sus pasiones? Porque estás apasionado por algo que a veces es bien vano. Generalmente las cosas por las que peleamos como matrimonios o por las que peleamos las personas son vanas. Ni siquiera vale la pena. Ni siquiera vale la pena, de verdad. No es de vuestras pasiones de las cuales combaten entre tus miembros, o sea, cosas que están dentro de ti, el enojo, la envidia, la ira, la contienda, la codicia, todas estas cosas te están consumiendo. Y te lo pregunta el Señor aquí en la Escritura. Dice, codicias y no tienes. Matas y ardes de envidia. O sea, haz de cuenta que luchas hasta la muerte
por algo, pero porque ardes de envidia y quieres lo que quieres y no puedes alcanzar, dice la Biblia. No puedes alcanzar, combates y luchas, pero no tienes lo que deseas porque no pides. Pero fíjate lo que te dice aquí el versículo 3, pides y no recibes. ¿Por qué? Porque pides mal, para gastar en tus deleites, en tus pensamientos personales, en tus anhelos egoístas, sin pensar en los demás. Piensas nada más en ti. O almas adúlteras. Te está hablando de adulterio, porque diciéndote cristiano o cristiana, o creyente o mujer, creyente hombre, estás adulterando, estás alterando lo que la palabra de Dios dice, estás alterando la conducta que el Señor Jesucristo espera, porque Él te rescató de las tinieblas y te llevó a la luz admirable, y estás en un proceso maravilloso de vida que tienes que practicar, nada más. O almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Regularmente todas las cosas que codiciamos son de este mundo, punto. Son de este mundo. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando estamos enojados, mis amados, no podemos llevar la vida justa que el Señor quiere. No podemos vivir esta vida piadosa, porque estamos enojados, estamos alterados. No se puede. Tenemos un resentimiento y un rechazo hacia la palabra, hacia las cosas de Dios, porque no, estoy enojado. No me han salido las cosas. La vida está siendo injusta. No estoy contento. No estoy contenta. Eso es lo que pensamos. Y estamos resentidos. ¿Qué tenemos que hacer? Evita enojarte y dejar que el sol se ponga sobre tu enojo. Y cuando te enojes, pídele al Señor y practica que a través de la templanza y del dominio propio, tú puedas controlar con su ayuda lo que piensas, lo que dices y lo que haces. No te enojes de más, hasta el límite permitido por Dios. Cuando vivimos la vida justa de Dios, mis amados, que Él espera de nosotros, siempre estarás en una mejor condición para escuchar atentamente la palabra de Dios con mucho cuidado y al mismo tiempo, al recibirla, Dios te estará capacitando en esa condición para obedecerla. Está padre. Es Dios hablándote, es Dios hablándome, es Dios enseñándonos a vivir. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. ¿Qué significa por lo cual? Es debido a la ira, debido al pecado de la ira, que no nos deja vivir una vida piadosa. Hay gente que pierde el control cuando se enoja y hace cosas que, bueno, solamente Dios sabe si se arrepienten o no, porque a veces las ves como si no hubiera pasado nada, y eso tampoco es sano. Tenemos que aprender a amar, tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a pedir perdón, tenemos que aprender a abrazar, tenemos que aprender a todo esto. O sea, no es que yo soy así, pues eso que tiene que ser así. Estás aquí o en cualquier congregación donde la doctrina sea bíblica para que el Señor te transforme. ¿Qué tiene que seas así? Es que así soy, es que así era mi papá o así era mi mamá, o que ¿eso qué tiene que ver? Dios te está transformando y tienes un nuevo Padre Celestial, y Dios quiere desde el principio que seas un fiel reflejo de la imagen de Jesucristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Por qué? Porque está aquí y está aquí. La inmundicia está en mi corazón y la abundancia de malicia está en mi mente, y lista para poner a trabajar de mala manera mis miembros, incluyendo mi lengua, mis ojos, mis oídos, mis pasos, mis manos, dispuestas al mal. Pero ¿qué dice la Biblia? Que es necesario que nos despojemos de cualquier tipo de maldad
que esté en nosotros, porque no puede cohabitar. Escúchame bien, mi amado, esto que estamos hablando puede y tiene la capacidad de transformar tu vida, pero si no lo escuchas con atención y no lo estás metabolizando y no estás considerando de qué manera o con quién lo vas a aplicar, cuál es el cambio que tienes que hacer, no va a pasar nada. Necesitamos estar atentos para que Dios pueda obrar en nuestras vidas, porque Él es un caballero, no es un sinvergüenza, y Él respeta nuestra necedad, y cuando somos rebeldes también, ni modo. Mansos y humildes, es lo que dijo Jesús que aprendiéramos de Él. Efesios 4:22. Despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, ¿aprendimos eso en Efesios? Sí, ¿verdad? Despójate del viejo hombre. Está viciado. Está bien acostumbrado a esos malos hábitos de gritar, de contender, de ver cosas que no tiene que ver, de estar en canales o con amistades o en lugares a los que no tiene que asistir, oyendo música o viendo series o viendo programas o viendo situaciones que no tienen nada que ver con el evangelio, mis amados. Despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme, es decir, se hizo a la forma de esos deseos engañosos. Y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que aprendimos en Efesios. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2. Desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Es todo lo que reste a lo de Dios, todo lo que no sume con Dios. Esos son detracciones. Todo aquello que no sume para que tengas una vida santa, una vida agradable delante de los ojos de Dios. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. O sea, ¿qué necesitamos esto o necesitamos más? Podría quedarme aquí y creo que tenemos un mensaje completo. Romanos capítulo 13, versículos del 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. O sea, Cristo viene. Eso significa que se acerca el día, que Cristo viene pronto. Desechemos, plural, incluye al que predica. ¿Estamos de acuerdo? Me incluye a mí. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. O sea, hay armas que van a luchar por ti. Y ahí vimos en Efesios las armas del creyente, pero hay más armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, es una especie de ociosidad y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo. ¿Cómo dice que te vistas? ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Vístete del Señor Jesucristo. Y no proveas para los deseos de la carne, es decir, deja de practicar lo que estás practicando. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no te das por vencido. O sea, no te canses. Dios a su tiempo te va a dar. O sea, tú a lo mejor tú viniste ahorita solo o sola, no viene tu familia completa, pero tú vas a ser luz con lo que estás recibiendo, y Dios va a honrar tu vida, y nada de lo que estás haciendo será en vano. De verdad, mi amado, de verdad, mi amada, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Vas a recibir esas dádivas, pero haz tu parte. El evangelio es personal, es para ti, no es para tu comadre, para tu suegra, tu esposo o tu esposa, es para ti. Si no oímos la palabra de Dios, mis amados, nos vamos a marchitar. Si no la podemos en obra, nos vamos a echar a perder. Hay personas que vienen aquí así como hasta con el cuello levantado, vienen un domingo
pero tenían 3 que no venían y llegan un domingo de repente. Y llegan ese domingo y no, que la predicación y que mensaje y faltan 2 o 3 domingos seguidos. No lo puedo entender. Perdónenme, pero no lo puedo entender. Es algo que supera mi entendimiento. Porque si en verdad has oído y en verdad has sido enseñado, no puedo entender una actitud, porque esto es lo que estamos aprendiendo ahí en Santiago 1:8, que el hombre de doble ánimo, ¿qué dice? Es inconstante en todos sus caminos. Así como eres constante en algunas cosas, tú piensa en que eres súper constante. Jonathan es un extraordinario futbolista, no porque sea mi hijo, pero de verdad es un extraordinario, y juega como en 7 equipos. Quiero que esa constancia que tiene con el fútbol la tenga en las cosas espirituales. Bueno, es un sueño. Es lo que necesitamos hacer, pensar en que somos constantes, en que eres muy responsable y hacer lo mismo en los asuntos de Dios, pero no solamente oyéndolos, sino haciéndolos. Porque aquí dice, versículo 22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a ustedes mismos. Vean lo que dice aquí Mateo. Vamos a Mateo, por favor, Mateo 7. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cómo dice quién va a entrar en el reino de los cielos? ¿El que hace qué? La voluntad de nuestro Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, está hablando Jesús, nunca les conocí. Apártate de mí, o apártense de mí, hacedores de maldad. Fíjate lo que dice el versículo 24. Cualquiera, te incluye a ti, me incluye a mí, cualquiera pues que me oye, está hablando en primera persona, Cristo hablándote. ¿Cómo quieres que te traduzca esto? No tiene traducción. Cualquiera que me oye estas palabras, lo que estás oyendo, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Estaban contendiendo ardientemente por la fe, o sea, tomados de la palabra. Por eso no vinieron vientos y pruebas y de todo y no se cayeron, o sea, permaneció porque estaba edificada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, vuelve a hablar en primera persona, me oye, te está hablando a ti, estas palabras, y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu con aquella casa, y se cayó, y fue grande su ruina. La palabra de Dios, mis amados, es para que los hijos, que somos hijos de Dios, la obedezcamos, la vivamos, y te va lo mejor, la disfrutemos. Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Los resultados te van a encantar. Tenemos que ponerla por obra. No podemos ser nada más oidores. Esto es aquí está clarísimo. Cualquiera pues que me oye, Jesucristo recalcándote que me oye, no digo que oye, está hablando directamente de su propia voz, me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Seamos prudentes. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Leí los versículos 23 y 24 de Santiago. Oidor de la palabra, pero no hacedor de la misma. Hay personas que escuchan la palabra, vienen a lo mejor hasta cotidianamente. Pueden estar en el discipulado, pueden estar en la célula, pueden venir los domingos, pueden memorizar inclusive los versículos, pero ahí te va. Si no los pones por obra,
si no los pones por obra, de nada sirvió todo esto. Porque no estás en una religión, estás en una relación íntima con tu Señor a través de la Escritura. En eso estamos. Y unos días después dejas de hacer lo que tú aprendiste, lo que tú escuchaste, no lo haces, no lo practicaste. Y poco tiempo después, no mucho, hasta se te olvida lo que habías aprendido. Y dices, ay, como que yo me acuerdo que algo así, y se te olvidó. Ya ni lo tienes en cuenta porque no lo practicaste. Hay que poner en práctica, mis amados, de inmediato lo que oyes. Cada vez que oigas la palabra de Dios, piensa tú, a título personal, no tu esposa, tu suegra, tu suegro, tu cuñado, tu cuñada, en que, ay, qué lástima que no oyó esto, fulanito de tal. No, mi amado, no, mi amada, la palabra de Dios es personal, es para ti, la estás oyendo tú porque así le placía al Señor que tú y yo la oyéramos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¡Wow! Oídos dispuestos para oír la palabra de Dios. Y perseverar, o sea, es decir, perseverar es practicar lo que oíste. Entonces, lo oíste, lo aprendiste y perseveras haciéndolo. Eres constante en hacerlo y te garantizo que al tiempo te vas a dar cuenta y decir, fíjate que ya no me enoja esto. Fíjate que ya no siento resentimiento. Ahora, lejos de resentimiento, siento misericordia. ¿Y qué dice el Señor? Que seamos misericordiosos. Porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Que aprendamos a perdonar. Que no tengamos resentimiento. Eso es lo que dice el Señor. Practícalo, mi amado, practiquémoslo. Al permanecer, mis amados, haciendo la palabra y lo que dice, sin duda, dice la Escritura, seremos bienaventurados. Es decir, felices, dichosos, bendecidos, pero por Dios en todo lo que hacemos. Y todo lo que haga, dice la Biblia, prosperará. Ya vamos a terminar. La perfecta ley, la de la libertad. Esta perfecta ley, mis amados, se refiere a toda la Escritura. Y la libertad es que cada vez que el Espíritu Santo, fíjate muy bien, cada vez que el Espíritu Santo aplica los principios de la palabra de Dios en tu corazón, cuando tú le das la oportunidad, en el corazón del creyente, serás libre de la esclavitud y de la servidumbre hacia esas prácticas anteriores en cuanto a la pasada manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Se refiere a toda la generación humana, no nada más a papá y a mamá, también nos incluye, pero a toda la generación humana. Vas a quedar libre, mi amado, y vas a ser capacitado por Dios para poder obedecer. Esa es la perfecta ley, la de la libertad. Juan 8, versículo 34 al 36. Jesús les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. El que hace pecado, el que está practicando el pecado, esclavo es del pecado. Te lo está diciendo Jesús. Y te lo repite, Jesús le respondió, de cierto, lo repite 2 veces. Esto es verdad, tómalo en cuenta. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, el Señor anhela que tú obedezcas y quedes para siempre. Así que si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Y terminamos con esto. Si alguno es religioso, o si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Aquí la palabra religión dice, si alguno se cree religioso, es decir, se cree espiritual, se cree un creyente verdadero, porque hay personas que pueden decir, no, yo soy un creyente verdadero, no, yo soy un espiritual. Aquí simplemente la traducción no es la exacta, pero digo, son errores de traducción, pero a eso se refiere, a que si alguno se cree espiritual o se cree creyente verdadero,
entre ustedes y no refrena su lengua, sino que se engaña en su corazón, la religión o la espiritualidad de tal es vana. De nada sirve, mi amado. Se cree espiritual, pero nada más se va a creer. Yo conozco niños que se creen Spider y Jonathan bajaba como Hulk y como Daredevil, de veras. Él bajaba como Daredevil así y le encantaba, nada más dejaba ver sus pies así en la escalera y todo el mundo así como, ay, ahí está Daredevil. Y él de verdad se creía Daredevil. Ahorita se cree Messi. Nada más que no es zurdo. No, muy bien. El que se cree espiritual, pero no pone en práctica lo que está escuchando y no refrena su lengua, y es un murmurador, un injurioso, un mal hablado probablemente, un criticón, una persona que oye cosas y las lleva a otro lado y las lleva con otro lado y las comparte con otra persona, es terrible. Lean por favor Mateo 12, versículos del 36 al 37. Dice que por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Y lee Santiago 3, del 1 al 12. Ahí te va a decir de que la lengua es un pequeño miembro que está entre tu cuerpo, pero que tiene la capacidad, como el timón de un barco enorme, de moverlo a donde quiera, y que puede encender un fuego y encender un bosque. Cuidemos la lengua, refrenemos la lengua. Y terminamos con esta porción de la Escritura. La religión o la verdadera espiritualidad, para traducirlo mejor, la religión pura o la verdad espiritual pura y sin mácula delante de Dios. Delante de Dios el Padre está en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en este mundo. Una persona, mis amados, que escucha la palabra de Dios y la pone por obra, eso va a ser la manifestación maravillosa que el Señor quiere que nosotros tengamos siempre. Y esta está inclinada aquí, por ejemplo, en aquel entonces había muchos huérfanos y muchas viudas. Aquí probablemente no haya muchas viudas, verdaderamente viudas como dice la Biblia, que se quedaban absolutamente sin nada. Pero en general esto se refiere a que nosotros tengamos la disposición siempre de apoyar al necesitado. Siempre, mis amados, a la persona atribulada, a la persona afligida, a la persona que de alguna manera ha pecado y le ha fallado a Dios. ¿Para qué? Para restaurarla, no para juzgarla, no para criticarla, no para censurarla, no para expulsarla de la iglesia, no, o sea, para restaurarla, porque eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Versículo 35, en esto conocerán todos los de aquí adentro de la iglesia y los de afuera, que son mis discípulos, es decir, que siguen las enseñanzas y las aplican, si tuvieren amor unos con otros. Y para guardarnos del mundo sin mancha, mis amados, ahí en 1 de Juan capítulo 2 versículo 15 nos dice la Escritura claramente, dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo, no algunas cosas, todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿No se imaginan cómo me da gusto escuchar aquí en la iglesia que memoricen la Escritura? Yo no soy el mejor memorizando la Escritura, pero créanme que me esfuerzo para memorizar la Escritura y si ustedes pues se dan cuenta, gracias a eso pues puedo decir muchas porciones de la Biblia de memoria, pero ya cada vez mi memoria no está tan afilada como antes, pero sigo memorizando la Biblia y sigue haciéndolo tú y sigue ejercitando tu cerebro. La memorización es un ejercicio maravilloso, la lectura también, médica y científicamente hablando. Vamos a orar.
Señor, venimos delante de ti, avergonzados, Señor. Avergonzados porque en realidad muchos de nosotros, durante mucho tiempo, Señor, hemos sido oidores de la palabra. Y esta situación nos ha impedido, Señor, entender nuestra condición y nuestra bancarrota espiritual, es decir, mi necesidad ferviente de ti, Señor, de la Escritura, de estar con mis hermanos. Cuán delicioso es estar con mis hermanos juntos en unidad, en armonía. El diablo es el que vino a hurtar, a matar y a destruir, Señor, pero tú has venido para que tengamos vida y vida en abundancia, Señor. Por eso venimos necesitados de ti y por eso te queremos pedir sabiduría, Señor, que descienda de lo alto, como todo don perfecto y toda buena dádiva que desciende de lo alto. Te lo queremos pedir, Señor. Danos sabiduría, danos fortaleza, Señor, danos entendimiento y danos el coraje que a veces tenemos para cosas vanas. Danos ese mismo coraje para poner en práctica, primeramente en nuestra casa, con nuestros seres amados, con nuestra familia, y en segundo lugar aquí en la iglesia, y en tercer lugar con la gente de afuera, Señor, porque queremos serte agradables. Queremos que las cosas que hagamos, pensemos o digamos te glorifiquen, porque queremos darte la gloria con nuestra vida. Queremos darte la gloria. Pídeselo de verdad, mi amado y mi amada, pídeselo de todo tu corazón. El Señor va a poner ahí en tu espíritu, te va a decir lo que tienes que practicar, pero considéralo, hazlo, no te detengas, practícalo y serás bienaventurado en lo que haces. En el nombre de Jesús, amén.